Y como Miki mencionaba hace un ratito, terminamos una serie que fue de mucha bendición, ¿sí? Pero me encanta porque cada serie nos prepara para lo que viene. Y creo que esta serie que vamos a dar inicio hoy va a marcar, ¿sí? Nuestras vidas. Creo que van a ser una serie en la cual vos y yo vamos a tener presente y nos vamos a acordar, ¿sí? Porque sé que el Señor va a hablarnos como lo ha hecho conmigo esta semana. Me hizo hacer muchas preguntas, ¿sí? Y sé que lo va a hacer también con vos, como lo hizo conmigo, y lo va a seguir haciendo porque me encanta saber de que es Dios el que nos habla y su palabra es viva, tiene poder, y a medida que vayamos escuchando su voz, sé que el Señor va a ir hablando con claridad en nuestros corazones. Así que soy el primero en querer escuchar que el Señor hoy nos pueda hablar a todos. Amén. Así que vamos a dar inicio a la serie No de este mundo. ¿Sí? A lo largo de todo este mes, con los distintos mensajes que vamos a escuchar los domingos, vamos a ir viendo un poquito más lo que significa estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Sí? Así que agendalo y te animo a que puedas estar presente y no perderte ninguno de estos mensajes, porque sé que va a bendecir mucho tu vida. Saben que a lo largo de mi juventud, ¿sí? Más que nada en mi adolescencia, creo que a todos nos ha pasado. Algunos puede ser en la adolescencia, otros quizás por distintas circunstancias de la vida haya llevado a que nos hagamos preguntas, ¿sí? Y yo les digo porque trabajo con adolescentes y uno a veces charlas y me doy cuenta que están ahí tratando de ver quiénes son, ¿sí? Más de una vez me pregunté quién soy, ¿sí? Como también me he preguntado ¿para qué estoy viviendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene de que esté vivo? Y obviamente eso lleva a que sigamos haciéndonos preguntas, ¿sí? Del para qué estoy, para qué existo, ¿sí? Y me encanta porque el Señor para todo tiene respuesta y siempre las mejores respuestas las encontramos en su palabra. Y creo que el Señor va a ayudarnos a responder cada una de estas preguntas porque el Señor desea, ¿sí? Que vos y yo tengamos un corazón rendido, pero no para que se puedan cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos en la tierra, sino para que vos y yo podamos cumplir los propósitos del reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Entonces quiero, antes de ir al texto principal de esta tarde, quiero situarte y quiero que juntos vayamos y podamos ir a esa escena, a ese momento, ¿sí? Por eso quiero situarte en ese momento histórico donde Jesús junto a sus discípulos se encontraban en el aposento alto. El aposento alto era una habitación que se encontraba en una terraza, ¿sí? Allí se encontraba Jesús junto a sus discípulos. Ahí participaron de la cena del Señor y en un momento, ¿sí? Antes de ir al monte Getsemaní, donde Jesús sería apresado, me encanta, Jesús se toma un tiempo y comienza a orar, ¿sí? Y hace una oración sacerdotal, la denominan los que han estudiado, ¿sí? Esta oración que ha hecho Jesús. Pero me encanta porque Jesús comienza orando primero, ¿sí? Por lo que le va a suceder, pidiéndole a Dios que pueda glorificar su nombre, que su nombre pueda ser glorificado, ¿sí? Que el Señor lo pueda acompañar en ese momento donde Él iba a entregar su vida. Y una vez que termina de orar por Él, comienza a orar por sus discípulos, ¿sí? Para que el Señor pueda fortalecerlos y pueda animarlos, porque había una tarea muy grande que ellos debían cumplir, ahora sin su presencia. Aunque el Espíritu Santo iba a estar con ellos, Jesús sabía de que iban a tener que enfrentar y afrontar muchas situaciones de peligro en el mundo. Y por último, Él termina, y me encanta, ¿sí? Porque Él termina orando por aquellos que iban a creer ese mensaje. En otras palabras, el Señor ya está orando por vos y por mí. En ese momento, previo a entregar su vida, qué bueno saber de que el Señor nos tenía presente a cada uno de los que estamos en este lugar y oró por nosotros. Pero quiero que ahora vayamos ahí a Juan capítulo 17, versículo 14. Encontramos ahí a Jesús orando al Padre. Y en el verso 14, ahí lo pueden seguir por las pantallas, dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen
al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Vuelvo a repetir el Señor Jesús una y otra vez, ¿no? Y el verso 17 dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y el verso 18 termina diciendo, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Si vamos a leer hasta ahí nomás. Una de las cosas que Jesús comienza diciendo en esta parte de la oración cuando empieza a orar por los discípulos es que si el Señor comienza diciendo, bueno, yo ya les enseñé, les dejé tu palabra. Pero también debes tener presente que el mundo ahora los odia, como también me odia a mí. Y eso es algo muy llamativo, ¿no? Porque eso está ya desde un principio marcando a nuestro Señor Jesús, que todos aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Él, todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, vamos a ser odiados y rechazados por el mundo. A muchos le puede quizás doler, porque uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? De hecho, muchas personas constantemente están buscando la aprobación del mundo, ¿sí? Porque quieren ser aprobados tanto en el colegio, aún en el lugar de trabajo, aún con nuestros amigos, queremos la aceptación de ellos. Pero el Señor es muy directo y es muy claro, ¿sí? Diciéndonos, te van a rechazar, te van a odiar por causa de mi nombre. ¿Sí? Y eso debemos tenerlo presente, ¿para qué? Para que dejemos muchas veces de luchar y querer jugar un poquito de un lado y un poquito del otro. El Señor sí te eligió, si el Señor nos escogió para que seamos sus discípulos y sus seguidores, vamos a tener que soportar todo lo que viene, sabiendo que lo que ganamos es mayor de lo que podemos llegar a perder. Un poco como lo que venimos hablando los últimos domingos. Pero ahora, con este texto quiero que podamos ver 3 puntos, ¿sí? Que van a ayudar a responder esas preguntas que hicimos en un inicio, para que podamos seguir entendiendo lo que significa estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y el punto número 1 que debemos vos y yo tener muy claro es que no pertenecemos a este mundo, ¿sí? No pertenecemos a este mundo. Y para ello tenemos que entender, ¿sí? Y poder ahí darle ahí una definición de qué es el mundo. ¿Sí? El mundo no es, ¿sí?, el planeta Tierra. Físicamente no estamos hablando de un lugar, ¿sí?, o de un planeta, sino que estamos hablando de un sistema de valores, un sistema de pensamientos y un sistema de propósitos, donde algo que está muy claro es que Dios no está presente. Te lo vuelvo a repetir, es un sistema de valores, de pensamientos y propósitos donde Dios no está presente. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien ahí? Genial. Ahora, ¿cuáles son las características, ¿sí?, de este mundo? Y para saber bien de qué se trata este mundo y cuáles son sus características, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, está descrito, ¿sí?, cómo funciona este mundo y hace el desglose, ¿sí?, de lo que significa el mundo, ¿sí?, y estar en el mundo. Y dice así el verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el verso 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Me encanta saber de que todas estas características que acabamos de nombrar, dice que ninguna de ellas proviene del Padre, ¿sí? Ahí vemos claramente de que lo que el mundo nos ofrece a vos y a mí, ¿sí?, se caracteriza por tener la ausencia de Dios. Y ahí vamos a desglosar un poquito más, ¿sí?, estas características del mundo. ¿Sí? En otras palabras, el mundo busca el éxito, el placer y el poder. Y saben que las personas lo hacen a como dé lugar, ¿sí? No les importa. No les importa si
para tener éxito tienen que mentir, no les importa si tienen que quizás hacer alguna movida, algún negocio raro con tal de lograr el éxito y de tener un poco más. ¿Sí? La persona con tal de ser exitoso, ¿sí?, traspasa los límites y los valores y la ética con tal de poder tener un beneficio propio. ¿Sí? Con tal de ser reconocido y de tener una mejor posición económica y aún que su nombre sea reconocido en su ciudad, en su provincia, en su nación. ¿Sí? Busca, como te dije recién, como sea, tratar de obtener algo. No importa si va a lastimar a alguien, si va a destruir a alguien, no le importa. Está enfocado simplemente en tener éxito. Le da placer, ¿sí? le genera y está constantemente buscando placer y poder. Y ya sabemos que cuando hablamos de placer estamos hablando de darle rienda suelta, ¿sí?, a los placeres de la carne, ¿sí?, al placer sexual, ¿sí?, al placer inclusive muchas veces de tener más posesiones y tener cada vez más. Y esto lleva a que la persona hasta muchas veces se desconozca, ¿sí?, de cómo actúa. Y es porque su vida, su corazón está aferrado a los valores, a los pensamientos y propósitos de este mundo. Inclusive se vuelve codicioso, ¿sí? Si tiene la posibilidad, comienza a adquirir todo aquello que les gusta. ¿Sí? Ve un auto, me encanta, y busca la manera para poder obtener eso. ¿Sí? Y lo mismo con un montón de cuestiones. Para otros puede ser la ropa, para otros pueden ser propiedades, pueden ser negocios. Acá no estamos hablando de cosas grandes, ¿sí? Porque muchos pueden tener ahí, estar aferrados a cuestiones materiales aún menores. Y yo he conocido gente que le ha gustado tanto los perfumes que llegaban a hacer locuras para poder tener un perfume de los importados. ¿Sí? Y estaban tan enfocados que no les importaba si en el mes no le quedaba plata para comer, con tal de tener ahí su placar lleno de sus perfumes favoritos y caros. ¿Sí? Una persona que vive y habita en el mundo está detrás del éxito, del placer y del poder. También pregona así constantemente el éxito y la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente, ¿sí?, promueve y tiene como objetivo principal alcanzar el éxito. De hecho, creen, ¿sí?, y pregonan, ¿no?, de que tenemos la capacidad para poder lograrlo por nuestros propios méritos. ¿Sí? De hecho, hoy más que nunca en las redes sociales y aún en la televisión podemos ver gente que se dedica y su trabajo es animar a otros a que sea exitoso. Y comienzan con claves para lograr el éxito, ¿sí? Vos solo podés. Inclusive desde el lado de la medicina podemos ver también especialistas que se dedican a querer sacar el potencial que vos tenés dentro. ¿Sí? Ahora, todo esto lo único que hace es correr de escena a Dios para vos ponerte en el centro de la escena y seguir alimentando tu ego, tu orgullo, el yo puedo. ¿Sí? El yo puedo y el no necesito la ayuda de nadie y menos de un Dios al que no puedo ver. De esa manera actúan las personas, ¿sí?, que están aferradas y viven exclusivamente para el mundo. ¿Sí? Otra de las características es que viven independientemente de Dios, ¿sí? No creen que Dios es necesario en sus vidas. Y muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, la vida es mía, yo vivo como yo quiero. ¿Cuántos han escuchado eso? De hecho, hemos escuchado muchas veces, la vida es una sola, así que hay que vivirla y yo decido cómo la voy a vivir. ¿Sí? Y no me importa si se me desgasta el cuerpo o si tengo que pisarle la cabeza a alguien. Estoy decidido a vivir la vida como yo creo y como yo quiero. ¿Sí? Y ahí van para adelante, no tienen problema. ¿Sí? Las decisiones las tomo yo, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Estas son actitudes y características que se ven en personas que son del mundo. Seguramente vos ahora mientras escuchamos podés tener en mente a alguna persona, ¿sí? Y decir, mirá, está describiendo a alguien.
Pero saben que a mí, mientras iba viendo las características, el Señor me llevó a mirarme un poquito a mí, ¿sí? Y llevarme a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuánto del mundo se está viendo en tu vida? Si hay algo del mundo que vos tenés pegado, ¿con tu manera de vivir estás demostrando que sos parte del mundo o no? Sí, de hecho, si nos ponemos a pensar un poco, ¿sí? Si dormimos 8 horas, tenemos 16 horas donde quizás nos levantamos y hacemos nuestras actividades diarias. Y quiero decirte que en esas 16 horas, ¿sí? Constantemente de todos lados está siendo bombardeado por este mundo. Por los valores, los pensamientos que este mundo pregona y comparte en los distintos ámbitos donde vos y yo nos movemos. Y muchas veces no nos damos cuenta y se nos puede llegar a pegar un poco del mundo, ¿sí? Costumbres, palabras, frases, actitudes, gestos, aún formas de trabajar, formas de llevar mi día a día. Y es necesario poder contrarrestar eso a través de la oración y a través de la palabra. Necesitamos ser limpiados todos los días de todo esto que se nos puede pegar del mundo. Y vos podés decir, sí, pero yo tengo a Cristo en mi corazón y nada se me va a pegar. La realidad es que probablemente, si no tenés a Jesús presente en tu día, van a haber cosas que van a quedar pegadas en tu mente y en tu corazón. Y si un día, 2 días dejás de orar, eso que queda pegado ahí en tu corazón, no solamente va a quedar dentro interior donde vos crees que nadie lo ve, sino que se va a empezar a evidenciar en tu vida. Porque vas a comenzar a hablar de la misma manera que habla el mundo. Y vas a comenzar a actuar y a moverte de la misma manera que actúa el mundo. Por eso debemos estar muy, pero muy atentos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que escuchamos durante el día. Pero es muy importante también que podamos correr a los pies de Cristo. Acá no hay ningún superpoderoso, todos somos dependientes de Jesús. El ir cada vez y cada día a los pies de Jesús no quiere decir de que vos seas alguien débil, todo lo contrario. Reconocemos sí de que somos débiles y que encontramos la fortaleza en aquel que nos hizo libre del pecado, en aquel que nos compró con la sangre, con su sangre en la cruz. Amén. Ahora, ¿qué nos significa pertenecer a este mundo? Si ya vimos las características de este mundo, ¿no? Ahora, ¿qué significa no pertenecer a este mundo? Y esto no quiere decir de que yo ahora, listo, perfecto, yo en la semana no voy al trabajo, ¿sí? O dejo el colegio, ¿sí? No estamos hablando de eso, no. Sino que el no pertenecer a este mundo significa que aunque estamos en el mundo, nuestros valores, nuestros pensamientos y nuestros propósitos están arraigados a Cristo. Es Él quien ahora ocupa el centro de nuestras vidas. Es Él quien cautiva y gobierna nuestros corazones. Ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Cristo. No es el mundo el que gobierna mi corazón, ahora es Cristo quien gobierna mi corazón. Sí, en la serie pasada veíamos y el Señor nos enseñaba cómo debemos rendir nuestras vidas a Él. Ahora el Señor va a mostrarnos de que tiene que haber evidencias de que esos corazones están rendidos. Por eso, cuando vos decidís no pertenecer al mundo, tiene que haber evidencias claras en tu vida. Si vos ves que tu vida es igual a aquel que vive en el mundo, quiero decirte que vos estás igual que esa persona que estás viendo, vos y él están abrazados en el mundo. Acá no hay término medio, ¿sí? No puedo estar con un piecito en el mundo y con otro piecito en la iglesia, ¿sí? No. Es todo o nada. Para el Señor es todo o nada. Una persona que no pertenece a este mundo prioriza los intereses del reino por encima de los intereses de este mundo. Y pone la mirada en Cristo y no en la tierra. ¿Se nota la gran diferencia que hay entre ser persona que habita y está rendido al mundo a la persona que no? Es notorio. ¿Sí?
manera de vivir, el estilo de vida es totalmente opuesto. Por eso como oraba Jesús, por eso que odiaban a los discípulos, es por eso que odiaban a Jesús. ¿Sí? Porque su manera de vivir exponía el pecado que gobernaba en sus corazones y en sus vidas. Por eso Jesús era rechazado, porque los religiosos podían ver lo pecadores que eran cuando veían a Jesús. Las personas podían ver lo pecadoras que eran cuando veían a Jesús y a sus seguidores. Por eso que lo odiaban y lo rechazaban. Y quiero darte una buena noticia, y es que si el mundo o tus compañeros o algún familiar te rechaza, es porque vas en buen camino. Se lo dice a alguien que ha sido, y ya lo hemos mencionado, ¿no? Rechazado. Saben que en un tiempo mi hija se reía porque me decía, papá no, se quedó sin amigos. ¿Sí? Y es mejor perder amigos que estar con cada uno de estos amigos e irme directo a esa condena eterna. Prefiero, de hecho, quiero que sepas esto, ninguno se queda solo. Nos quedamos con lo más valioso, que es tener a Cristo en nuestros corazones. Como una y otra vez declaramos, si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y me encanta porque el Señor, aunque humanamente pareciera que te quedas solo, te quedas con Cristo, pero además Él comienza a rodearte de una familia de fe. Y te das cuenta de que ahora los amigos sobran, que la familia se agranda. Y esos amigos y esa familia están no solamente en los buenos momentos, sino también están ahí para darte una palabra de aliento en los momentos difíciles que vos y yo vamos a afrontar a lo largo de esta vida. Y me encanta saber eso, que aunque el mundo nos odie y el mundo nos rechace, hay un Cristo que nos recibe, nos hace parte de su familia, ¿sí? Dándonos una nueva vida y propósitos nuevos. Amén. Y de eso se trata un poquito el segundo punto, ¿sí? Entonces, si no pertenezco al mundo, ¿a quién pertenezco? Y el punto número 2 es que pertenecemos a Jesús, ¿sí? Qué hermoso título, ¿no? Muchas veces nos jactamos de tener títulos que logramos en la facultad, o somos hijos de, ¿sí? O amigos de, pero qué bueno decir yo pertenezco a Cristo, soy de Cristo. ¿Saben que mi señora, cuando apenas nos casamos, le decían, vos sos Marianela de Villalobos? Y ella decía, no, yo soy de Cristo, ¿sí? Yo soy de Cristo. Ella lo decía en chiste, ¿no? Pero después lo empezó a decir, yo soy de Cristo, ¿no? Y qué buena presentación que podamos tener, ¿no? Pertenecemos ahora a Cristo. Él es nuestro dueño, ¿sí? Le pertenecemos a Él. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, pues Él, está hablando de Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Sigue diciendo, quien compró nuestra libertad y perdonó, ¿qué cosa? Nuestros pecados, ¿sí? Nosotros no le pertenecemos a Cristo porque nosotros decidimos ir corriendo a Él. No. Vos y yo le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró a nosotros. Él no nos compró con dinero, aunque Él es el dueño de la plata y de todo lo que puede tener valor en este planeta Tierra, sino que Él nos compró con su propia sangre. Y algo que me encanta y que leíamos hoy en Romanos 5, versículo 8, que Él estuvo dispuesto a entregar su vida aun cuando vos y yo éramos pecadores. Ninguno de los que estamos en este lugar, cuando Dios nos vio, dijo, este merece que mi hijo muera por él. Este merece que lo rescate del infierno para traerlo a mi reino. No. Dios cuando te vio a vos y me vio a mí, le generamos ira, enojo. Dios es santo, Dios no acepta el pecado, por ende donde Él ve pecado Él no puede estar y Él necesita condenar donde hay pecado, ¿sí? Y vos y yo nos encontramos siendo gobernados por el pecado. Por eso Dios cuando nos vio a nosotros, le generamos ira, rechazo. Pero Él encontró la manera en la que vos y yo podamos ser aceptados y a través de su Hijo. Ahora, si vos sos aceptado por Dios, no es porque sos perfecto,
sino porque el Hijo, su Hijo, está dentro de tu corazón. Aquellos que lo hemos recibido, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Él, aquellos que hemos decidido dar un giro en nuestra manera de vivir y en la manera de ver el pecado. Cuando Él nos ve, ve a su Hijo. Por eso, como dice su palabra, ninguno tiene que jactarse. No. Cuando Él te ve, y de hecho nos acepta porque ve a su Hijo en nosotros. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Por eso vos y yo ahora le pertenecemos a Jesús. ¿Sí? Y fue esa obra en la cruz la que hizo que tu pertenencia y la mía cambien. Todo desde el momento que nacemos pertenecemos al mundo, ¿sí? Ya nacemos pecadores. Pero cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, cuando crees en la obra de la cruz, tu pertenencia cambia. En otras palabras, tu identidad ahora es otra. ¿Sí? ¿Saben que cuando hablamos de identidad, estamos hablando ahí de una serie de características que nos distinguen de la otra persona? Las características que ya mencionamos del mundo, sí, eran características donde le daba rienda suelta a nuestros placeres, ¿sí? al egoísmo, al orgullo y demás. Pero ahora que nuestra identidad está en Cristo Jesús, nuestros valores son otros. Nuestra característica es la característica de Cristo. Ahora nosotros tenemos su manera de pensar. Y esto nos distingue del mundo, nos hace diferentes, sí, es notorio. Y tiene que ser así, ¿sí? Como mencionaba hace unos minutos. Es algo que se tiene que notar. ¿Sí? Es algo que se tiene que hacer evidente. Yo cuando iba a mi colegio, hubo un momento donde yo no quería que sepan de que yo iba a la iglesia. De hecho, cuando tenía que llevar la Biblia, trataba de tener un bolso para meter la Biblia ahí adentro y que nadie se dé cuenta que la tenía. En más de una oportunidad preguntaron si había algún cristiano y muchas veces decidí hacer silencio, decidí pasar desapercibido. ¿Sí? Quería que nadie sepa. Pero a medida que fui creciendo, a medida que fui conociendo y a medida que fui rindiendo mi vida a Cristo, yo quería que todos sepan. Y llegaba al punto de que muchas veces trataba hasta yo de sacar el tema. Y que ellos sepan de que yo era cristiano, seguía a Cristo. Y preguntaba siempre en filosofía, preguntaban, ¿hay alguno, cuando hablamos de religión, hay algún cristiano? Y yo levantaba la mano. Y yo tenía una compañera que iba a la iglesia también. Y ella, mudita, ¿no? Agachaba la cabeza. Yo la miraba como diciendo, pero somos del mismo equipo. Tenemos al mismo Padre, ¿cómo te va a dar vergüenza? Y después yo los domingos la veía ahí levantando las manos. Y saben que a mí eso me generaba mucha contradicción a veces. Pero dije, no, Señor, yo no puedo tener vergüenza. Cuando uno entiende todo lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros queremos que se note en nuestras vidas y que las personas que amamos, ¿sí? Que no tienen a Cristo, ellos también puedan conocerlo a Jesús a través de nosotros. Amén. Entonces, eso se tiene que hacer evidente de que ahora los valores que vos y yo incorporamos, ¿sí? Y la característica o el fruto de Cristo se tienen que hacer evidentes. ¿Sí? Tenemos que ser cristianos genuinos, ¿sí? Por eso actuamos diferente. Por eso muchas veces, vuelvo a un poquito a lo que hablamos hace unos minutos, nos van a rechazar y no vamos a ser queridos. ¿Sí? Porque más de una vez con tu manera de actuar en tu trabajo vas a exponer a algún compañero. Muchas veces te van a decir, che, pero trabajó un poquito más lento porque me estás mandando al frente. Muchas veces, y me ha pasado de pasar presupuestos en mi trabajo y decir, che, pero estos números es la primera vez que lo veo. Y le digo, pasa que yo te estoy pasando todo tal cual. Sí, son los trámites. Si a otro no te lo pasó, es problema de él y seguramente te pidió mucho más dinero y te sacó mucho más dinero de lo que vos crees. ¿Sí? Exponés a las personas. Tu manera de hablar expone a las personas. Tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar va a exponer al otro. Pero me encanta porque aunque expone al otro, vamos a ver los ojos de Dios puestos en nosotros.
y vamos a tener esa aprobación de parte de Dios. Y esa compañía y ese favor que nos va a acompañar. Y quiero decirte de que aunque muchos te expongan y creas que quizás tu trabajo o tu estudio puedes llegar a correr riesgo, si vos hiciste lo que tenía que hacer, Dios se va a encargar de todo lo demás. Así que, por favor, hermanos, es algo que me digo yo, ¿no? Que se note que te pertenezco. No me quiero avergonzar de seguirte, de ser un seguidor. Ahora, cuando vos y yo pertenecemos a Jesús, todo lo que hago se centra en Cristo. Los que no pertenecen a Cristo y pertenecen al mundo, sus vidas se centran en ellos mismos. Ahora, los que seguimos a Cristo, ponemos en el centro de nuestra vida a Jesús. Todo se mueve alrededor de Él. Ahora no es hago lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino que yo hago lo que Él desea que yo haga. No hago lo que pienso, hago lo que Él quiere. Ahora yo no actúo de acuerdo a mi razonamiento, no actúo de acuerdo a lo que yo me imagino, sino que ahora actúo de acuerdo a lo que dice su palabra. De acuerdo a lo que el Padre me dice que tengo que hacer. Ya no me enfoco en hacer tesoros en la tierra, sino que ahora me enfoco en hacer tesoros en los cielos. Ahora no busco mi dirección, sino que ahora busco seguir la dirección de Dios. ¿Sí? Ya mi manera de actuar cambia. Y como recién te decía, es notorio, se nota. Y debe ser así. Amén. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de ellos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Ahora, por pertenecer a Cristo, vamos a ser desechados. Vamos a ser apartados. Pero tened presente de que Jesús lo experimentó primero. Muchas veces buscando la aprobación del mundo, hacemos cosas que van en contra de lo que Dios pretende que vos y yo vivamos en nuestro día, ¿no? Y muchas veces nosotros nos esforzamos por querer agradar al mundo, ¿sí? Porque no le queremos caer bien a todos, ¿sí? Por miedo al rechazo, por miedo a que nos dejen solos. Pero Jesús dijo, si a vos te odian y a vos te rechazan, recordá que lo hicieron primero conmigo. Entonces no te esfuerces en buscar algo que Jesús no pudo lograr. Tenelo presente, aceptalo. Y como decíamos hace unos minutos, recordá de que lo más importante o el más importante ya lo tenés. Y eso te resuelve todo. Pero sobre todas las cosas, que todo lo que el mundo quiera introducir en tu corazón para ganar ese favor del mundo, logre conquistar tu corazón. Saben que la iglesia moderna o de pensamiento moderno, que en la actualidad está tomando un poquito más de lugar y muchas veces hasta tienen mucho alcance, está comenzando a diluir un poco el mensaje, por no decir demasiado. Está comenzando a filtrar la palabra de Dios con tal de no ofender y de caerle bien al mundo. Hace unos días mi esposa me comentaba ahí de una charla que tuvo con alguien, ¿sí? Cristiana, que sirve en su iglesia, así que tiene una posición de liderazgo muy alto. Y ella hablaban acerca de una situación que estaba viviendo con personas de adolescentes de su congregación y de su familia. Y ella llegaba a la conclusión y le decía, la realidad es que el mundo cambió y ya todo lo que las escrituras dicen es muy complicado cumplirlas. El mundo es otro y la Biblia se quedó atrás. Por eso a nuestros adolescentes no le aconsejamos o no animamos a que lleguen virgen a su matrimonio porque es algo que ya no sucede. El mundo ya no se maneja de esa manera, simplemente los aconsejamos a que tengan precaución. En otras palabras,
lo que la iglesia en la actualidad está diciendo es que lo que Dios dejó escrito en su palabra no tiene poder, no tiene valor. Es más importante lo que yo pienso que lo que las escrituras dicen. Hoy por eso vemos inclusive en muchas iglesias donde escuchamos interpretaciones totalmente sacadas de contexto de su palabra, porque están tratando de adaptarla a la actualidad del mundo. Muchos siendo conscientes y otros siendo inconscientes están queriendo meter al mundo dentro de las iglesias. Saben que esto genera confusión, esto genera destrucción, esto genera de que quizás muchas congregaciones o muchos miembros de estas congregaciones estén yendo directo a una condena eterna porque están negando a Cristo. Ahora nosotros tenemos dos opciones. Adaptamos el mensaje al mundo y buscamos que la palabra y el mensaje te caiga bien y vos puedas irte de este lugar satisfecho de que la vida que vos estás llevando, aunque no coincide con lo que Dios demanda en su palabra, pero quizás Dios no es tan malo y seguí así, seguí como sos. Él te acepta así como sos. Probablemente si saliera ese mensaje de este lugar, tendríamos que hacer varios turnos. Pero la otra opción es predicar la palabra sin filtros. Predicar la palabra sin diluirla, tal cual está escrita. No por interpretaciones propias, sino por lo que Dios pone en el corazón de los que compartimos la palabra. Muchos se sienten confrontados, muchos se sienten atacados, muchos se sienten señalados, pero es Dios el que confronta tu corazón. Porque Dios quiere que vos puedas vivir su palabra. El Señor quiere de que vos puedas entender de que vos solo no podés caminar en este mundo. El Señor quiere que sepas de que vos tenés que volverte dependiente de Él, vivir para Él, para poder cumplir sus propósitos en esta tierra. Y aunque humanamente parezca sumamente difícil poder obedecer su palabra, el Señor dijo, les dejo mi Espíritu Santo para recordarle la palabra, pero para darle la fortaleza, a que cuando se encuentren en situaciones límites de debilidad, puedan tener la fortaleza para salir corriendo. ¿Sí? Aún para levantarse e irse a alguna charla, de alguna reunión familiar, ¿sí? El Espíritu Santo está para ayudarnos. Así que si vos pensás de que es muy difícil o es imposible llevar a cabo lo que su palabra dice, quiero decirte que sí, pero con el Espíritu Santo vos y yo podemos tener la vida que Cristo quiere que vos y yo podamos tener. Amén. Así que no se enojen si hoy el Señor los está confrontando. Sepan de que el Señor me confrontó primero a mí. Amén. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿sí?, era alguien religioso, alguien que conocía las Escrituras, pero alguien que vivía en el mundo, ¿sí? Vivía rechazando al Dios de las Escrituras. De hecho, él vivía para poder querer agradar a Dios, ¿sí? Y lo hacía persiguiendo a los seguidores de Cristo. Y él estaba convencido de que esa manera de actuar era la correcta, según su parecer, según su interpretación. ¿Sí? Impulsado por los valores de ese momento, ¿sí?, que eran los valores que el mundo actual tiene. Aunque estaba disfrazado de religión, él vivía esclavo para el mundo. Pero en el momento que él se encontró con Jesús, aquel que perseguía, él pudo rendir su vida. Y a partir de ese momento, él dejó de ser esclavo del mundo para volverse un esclavo de Cristo. Me encanta porque en varias de sus presentaciones, él se presentaba como esclavo de Cristo, esclavo de Dios por decisión propia. Y ahora en su manera de vivir evidenciaba que él le pertenecía a Jesús. Por eso que él predicaba, ¿sí? Por eso que él estuvo dispuesto a inclusive a entregar su vida por causa del nombre de Cristo. Podemos ver la diferencia, ¿sí?, de una vida esclava al mundo a una vida que ahora estaba anclada y a una vida que le pertenecía a Cristo. Totalmente radical, ¿no? Por eso vemos ahora tantos libros
que el apóstol Pablo escribió y en los cuales vos y yo leemos domingo tras domingo, día tras día, ¿sí? De alguien que estuvo dispuesto a llevar adelante la obra de aquel que ahora era el dueño de su vida, ¿sí? La persona de Cristo. Amén. Ahora, es muy importante, ¿sí? De que vos y yo podamos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué piensan aquellos que te ven a diario? En tu trabajo, en tu colegio, aún en tu casa. ¿Qué piensan de vos? ¿Reconocen, ¿sí? Aquel al que vos le perteneces? ¿Reconocen, pueden ver a Jesús en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir? ¿Esa nueva identidad que ahora vos tenés se opone a la del mundo o es igual a la del mundo? ¿Tu vida está reflejando a Cristo o está reflejando al mundo? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Mientras preparaba el mensaje veía que venía cachetada tras cachetada. Pero decía, Señor, si tenés que seguir con tal de que pueda mi vida responder a lo que vos estás pretendiendo que responda, seguí. Y una y otra vez me hacía preguntas. ¿Mi vida responde a la vida de Cristo? ¿Estoy mostrando a Cristo? ¿Me diferencio de mis compañeros del trabajo? ¿Me estoy diferenciando de mis alumnos? ¿Me diferencio de mis colegas? ¿Me diferencio ahí de las personas que están alrededor mío? ¿Soy igual? Y el Señor me llevó a orar. Decirle, Señor, sacá todo lo que haya del mundo. Yo quiero seguir rindiendo. Yo quiero que vos seas quien gobierne mi corazón, quien gobierne mi vida. Yo quiero parecerme más a Cristo. Y esa tiene que ser una oración diaria, tuya. Todo el tiempo. Pero que antes de acostarte puedas hacer esa oración. Yo te pertenezco a ti. Que nada del mundo quede pegado en mi mente, en mi corazón, Señor. Yo quiero evidenciarte a vos en mi manera de vivir. Amén. Si pertenecemos a Jesús, ¿por qué aún permanecemos en el mundo? Esa es una buena pregunta también. ¿Vieron que vine preguntón hoy? ¿Sí? Pero si pertenezco a Jesús, ¿por qué todavía sigo acá? ¿Por qué sigo en el mundo? Y la respuesta da lugar al punto 3, y es: permanecemos en el mundo por una misión. Pertenecemos en el mundo por una misión. Cuando Jesús oró, sí, como leíamos recién hace unos minutos, ahí en Juan 17, Jesús no dijo o no oró para que Él nos quite del mundo, ¿sí? De hecho, en el versículo 15 de Juan 17 dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Quiero decirte de que Jesús tiene todo el poder, ¿sí? Y de hecho, si hubiese querido, lo hubiese hecho, de que en el momento que vos y yo rendimos nuestras vidas a Él, instantáneamente Él nos podía haber llevado al cielo. ¿Sí? Hubiese estado muy bueno porque nos libra de todas las cuestiones que nos toca muchas veces vivir. El día a día, ¿no? Si hubiese querido, el Señor lo hubiese hecho. Ahora, aquellos que respondemos a quien ahora es el dueño de nuestras vidas, debemos saber de que si aún estamos en el mundo es porque debemos cumplir y llevar adelante una misión. Si vos hoy todavía tenés vida, es porque Dios te tiene y te está preparando para que vos puedas cumplir su misión. No tu misión, sino la misión de Él. ¿Y cuál es esa misión? 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, ¿sí? Estamos aún en este mundo porque ahora somos los representantes de Cristo. ¿Qué tal? ¿Quién iba a pensar, no? Personas imperfectas, llenas de defectos, pero aún así el Señor nos compró, ¿sí? Nos sacó del mundo para ahora pertenecerles a Él, para que ahora podamos representar
a nuestro Señor Jesús en la tierra. Qué lindo título el Señor nos pone. No solamente nos hace hijos, sino que ahora nos hace sus representantes en la tierra. Y qué responsabilidad tenemos ahora, ¿no? Es hermoso saber de que soy un embajador de Cristo, pero eso demanda responsabilidades que vos y yo debemos tener. Porque vos y yo ahora somos mensajeros de la buena noticia. El Señor no nos dejó en el mundo para pertenecer al mundo, sino que Él ahora nos eligió, ¿sí?, para poder representar a Cristo en el mundo. ¿Sí? Fuimos llamados a anunciar la buena noticia. Fuimos llamados a ser discípulos. Fuimos llamados a servirlo a Él y a los demás. Fuimos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Ahora me encanta esa palabra de embajador. ¿Sí? Seguramente la hemos escuchado. De hecho, a lo largo de todas las naciones hay embajadores, ¿sí?, que son personas que son elegidas por el gobierno o por el presidente de turno y llevan a estas personas, ¿sí?, a una embajada donde ellos representan su nación en otra nación. De hecho, en Buenos Aires tenemos la embajada de Estados Unidos, ¿sí?, la embajada de Inglaterra y así un montón de embajadas. Y cada una de ellas representa su país en nuestro país. De hecho, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a una de estas embajadas. Yo no. Pero sé que cada embajada, ¿sí?, cada persona que trabaja dentro de estas oficinas, dentro de estos edificios, hablan su idioma de origen. Se pueden estar matando afuera, pueden haber cientos y cientos de manifestaciones, ellos están sumamente tranquilos. Hay problemas económicos en nuestra nación, ellos están tranquilos porque su economía no se rige a la nuestra. Ellos ya están asegurados con su economía y sus situaciones. Nada de lo que puede llegar a pasar en nuestra nación los afecta a ellos. Ellos están en esta nación para representar a su nación. No son ellos los que se eligen, es el presidente el que los elige, lo pone en esa posición de honor y de privilegio, ¿sí? Todos aquellos que tienen ese título se sienten honrados y privilegiados de poder llevar adelante esa tarea. Ahora, vos y yo, como recién leíamos, somos embajadores de Cristo. Esto quiere decir de que vos y yo tenemos la responsabilidad de representar a Jesús en nuestros trabajos, ¿sí?, en nuestras casas, en nuestras universidades, en nuestro colegio. En la calle, vos y yo tenemos la responsabilidad de representar a Jesús. Y debemos hacerlo a conciencia y con honestidad. Porque no estamos representando a una persona común y corriente, sino que estamos representando al Dios Todopoderoso. Estamos representando a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No es cualquier persona a la que vos y yo representamos. Por eso debemos, como hablamos en el punto anterior, ¿sí?, rendir nuestro corazón, ¿sí?, y poder tener en nuestras vidas, evidenciar el carácter, las cualidades y los valores de Cristo. Amén. Eso lo necesitamos para poder ser sus representantes. Y algo muy importante, no lo representamos a Cristo como nosotros queremos, sino que representamos a Cristo como Él quiere que lo hagamos. Por eso es muy importante que vos y yo estemos, ¿sí?, pegados a su palabra. Este es el manual que nos va a decir cómo debemos representar a Jesús en nuestro día a día. ¿Saben que un barco, ¿sí?, si lo terminan, lo inician, lo terminan y lo dejan en el astillero, ese barco no cumple la función con la cual fue diseñada, ¿sí? El barco fue diseñado para estar dentro del agua, ¿sí?, para trasladar pasajeros, para trasladar materia prima, ¿sí? El barco está preparado para hacer un trabajo en el mar. De hecho, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de ver barcos aquí cerca en el puerto Rawson, inclusive aquí en Madrid. Muchas veces nos sorprendemos de ver cómo esas embarcaciones tan grandes se pueden sostener, ¿sí?, en el agua. Ahora, si no está en el agua, no puede cumplir su función. Ahora, cuando está en el agua, está en el ámbito en el que tiene que estar. Fue diseñado para estar en el agua.
Pero si el capitán no sabe manejar esa embarcación y de hecho permite que en las tormentas entre el agua, ese barco se va a terminar hundiendo. ¿Sí? Y una vez que se hunde, no hay manera de volverlo ahí a flote nuevamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora vos y yo fuimos pensados por Dios para ser sus seguidores, ¿sí? Él nos pensó, Él nos creó y Él nos hizo parte de un mundo. Por eso es que Él todavía no nos llevó a su presencia, porque Él nos tiene para ser parte del mundo. Pero vos y yo no fuimos creados para pertenecerle al mundo. Ahora, si vos y yo hoy estamos aquí, debemos dejar que el capitán, nuestro Señor Jesús, maneje nuestra vida como Él quiere, para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los bombardeos del mundo, nada de eso comienza a hundirnos. Nada de eso comience a matarnos espiritualmente. El Señor quiere que vos te mantengas en el mundo, pero que te dejes ser dirigido por Él, quien es nuestro capitán, para vos poder cumplir sus propósitos y sus planes en medio de un mundo totalmente convulsionado y gobernado por Satanás. Pero si vos permitís de que Él sea quien dirija tu vida, vas a ser una persona de propósitos. Y aunque esté todo oscuro alrededor y las tormentas sean grandes, vos vas a ser aquella persona que el Señor puso en ese lugar para poder iluminar la vida y los corazones de personas que se encuentran en oscuridad. Por eso debemos actuar con responsabilidad. ¿Cuántos están dispuestos a llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado? Amén. Para ir cerrando, y quiero animarlos a que se puedan poner de pie. Vos y yo no fuimos llamados para aislarnos del mundo, sino que fuimos llamados para que vivamos en y entre el mundo, entre ellos, para llevar la buena noticia de Cristo. Como recién mencionábamos, ahora no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo, quien nos compró con su vida. Y Él nos dejó en este mundo para que podamos ser el reflejo y su representante, para que otros lo puedan ver a Él, para que otros puedan escuchar la buena noticia. ¿Saben que en la actualidad hay muchas personas que dicen ser seguidores y embajadores o representantes de Cristo, pero con su manera de hablar, con su manera de vivir, con su manera de actuar día tras día, con sus compañeros, aún con sus familiares y con amigos, están demostrando todo lo contrario? El Señor está buscando en este tiempo embajadores que estén dispuestos a representarlos a Él a pesar de lo que todos pueden llegar a decir de vos. A pesar de que muchas veces duela quedarte solo, duela el rechazo. El Señor te llamó para que vos puedas, no solamente con tu manera de actuar, sino también con tu manera de hablar, puedas reflejar a Cristo. Nosotros como iglesia, como servidores, debemos analizar durante cada uno de nuestros días dónde están puestas nuestros ojos, nuestro enfoque, aún nuestra mayor cantidad del tiempo. ¿Estamos enfocados en la tierra o estamos enfocados en cumplir la misión que el Padre nos dio? Cada vez que vayas a tu trabajo, recordá que ese es el lugar que el Señor te puso para que lo representes a Él. Cada vez que vas al colegio, el Señor te puso en ese lugar para que lo representes.
El Señor nos ha rodeado de familia, no solamente para dar afecto o recibir afecto, sino para que pueda Él ser representado en medio de ellos. Por eso el Señor hoy a aquellos que estamos sirviendo nos está llevando a que podamos entender de que somos privilegiados de estar en el lugar donde estamos, cumpliendo la función que estamos cumpliendo. No porque la merecemos, sino porque Él nos ha permitido, nos ha confiado lugares específicos, pero sobre todas las cosas Él nos ha confiado personas. Pero sobre todo Él nos ha confiado una palabra poderosa que vos y yo tenemos que dar. Y no debemos callar. En esta noche Jesús nos anima a que vivamos como verdaderos embajadores del reino de los cielos. Y recordad que tenemos a su Espíritu Santo que nos va a ayudar día tras día para que lo podamos hacer. Ahora, para todos aquellos que están ahí queriendo dar sus primeros pasos e inclusive hoy están en este lugar quizás por primera vez, queremos que sepa de que todos son invitados a pertenecerles a Él. Él está dispuesto a cambiar tu identidad. Él está dispuesto no solamente a cambiar tu identidad, sino también a ser alguien que lo representes en el mundo. Este es un llamado a todos aquellos que quieran ser representantes de Cristo y ser personas exclusivos de Él. Y simplemente es poder reconocer que la obra de Cristo fue necesaria para sacarnos de una condenación eterna y poder tener vida eterna. Es reconocer de que con Jesús vos y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados, podemos lograr algo que humanamente estamos imposibilitados de poder hacerlo. Y para eso hay que no solamente creer y reconocer de la necesidad de esa obra y de ese Salvador, sino que entender de que necesito pedir perdón por la manera que llevé de vivir. Una manera que lo único que hacía era ponerme en la vereda opuesta de Dios. Era ponerme en una posición de enemigo de Dios. Es reconocer de que el pecado gobernó mi vida y reconocer de que ese pecado me estaba llevando a una muerte eterna. Pero también de estar decidido a dar un giro ahí de 180 grados en mi manera de vivir, pero también en mi manera de ver el pecado. Es ahora querer desechar el pecado para poder ahora sí aceptarlo de Cristo. Todo aquel que esté dispuesto a hacer eso, el Señor los anima a que puedan ser ahora de su pertenencia y también puedan ser sus representantes, sus embajadores. Y estás a una oración de poder serlo, y esto es algo sumamente personal, en el cual siempre como iglesia te animamos a que lo puedas hacer lo antes posible, porque no sabemos cuándo el Señor puede venir a buscarnos, pero que puedas hacer una oración de esas oraciones sinceras, de lo más profundo de tu corazón, y que sepas de que Él está escuchando y Él está dispuesto a responder a esa oración. Amén. Así que iglesia, quiero animarte a que podamos orar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos con claridad, pero gracias, Señor, por hablarnos de manera directa, Señor. Reconociendo, Señor, y mostrándonos lo que es y cómo actúa el mundo, Señor, que nos lleva a entender, Señor, el porqué de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Muchas veces, Señor, nos quejamos de lo que el mundo hace, de lo que las personas hacen, Señor, pero hoy nos has hecho entender de que el mundo vive de esa manera porque es Satanás quien gobierna sus corazones. Que el mundo vive de esa manera porque en ninguno de sus valores, ninguno de sus emociones o sentimientos o acciones, en ninguno de ellos estás interviniendo vos, Señor. Pero gracias porque también nos indicás y nos has hablado de que aquellos que hemos recibido esa buena noticia, ahora le pertenecemos a ti, Señor, y nos has sacado del mundo y nos has llevado al reino de los cielos. Ha cambiado nuestra identidad. Ahora no nos movemos de acuerdo a los valores, emociones o sentimientos del mundo, sino que ahora nos movemos, Señor, por todo lo que vos nos has enseñado a través de tu palabra. Ahora, Señor,
deseamos, y algo que vos has hecho, Señor, es que pones la persona y el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Permitinos reflejar a Cristo, Señor, en cada lugar, en cada uno de los lugares donde nos movemos. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque nos has confiado una tarea, Señor, de privilegio y de honor, que es de poder representar los cielos en la tierra, que es poder representar el reino de los cielos, Señor, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares. Gracias porque nos has confiado esa buena noticia que cambia, transforma nuestras vidas, pero también cambia nuestra eternidad. Por eso, Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que podamos representarte, no como nosotros pensamos que debemos hacerlo, sino que lo podamos hacer como vos decías que lo hagamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que cada día al despertar podamos tener presente de que hay un trabajo que tenemos que hacer por encima de lo que quizás hacemos a diario, sabiendo de que lo más importante hoy que tenemos y que hemos logrado gracias a Jesús es poder tener una vida nueva. Y ahora queremos vivir, Señor, para vos. Por eso, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, deseando, Señor, y pidiéndote que puedas seguir hablando a nuestros corazones y al corazón de cada uno de mis hermanos a lo largo de estos días, y que nos des la fuerza necesaria, Señor, para poder hacer que esta palabra se haga realidad en nuestra manera de vivir. Te damos gracias y dejamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.